Amado Padre, que estás en las alturas de los cielos, Señor, te pedimos en esta mañana que tu palabra, al ser abierta, pueda ser entendida. Y sabemos, Señor, que nosotros con nuestras mentes humanas, finitas, no podemos entender tu palabra, Señor, a menos de que tú la reveles a nosotros. A menos de que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre y nos enseñe, Señor, tu palabra. Oh, Señor, qué abominación es poder abrir tu palabra sin pedir tu ayuda, sin pedir tu guía. Porque solamente si abrimos tu palabra sin tu guía, Señor, estamos mostrando de que nosotros somos suficientes. Y nosotros no somos suficientes, Señor. Te necesitamos a ti. Necesitamos a tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender tu palabra. Gracias por este día, gracias por lo que nos das. Y ahora, Señor, queremos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. 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 Mis hermanos, la hermana que estuvo comentando en la escuela sabática, ella estuvo hablando y les comentaba que hace unos años yo tuve que pasar por un proceso de transición, por desobediente, creo yo. Hace como 8 años pesaba como 300 libras. Y no solamente era un peso de 300 libras que cargaba. Hoy día, por la gracia de Dios, gloria a Dios, soy como más o menos con 172, 73. Casi 140 libras menos. ¿Se pueden imaginar? Cargando una mochila. Mis hermanos, estando en esa condición, yo dormía en casa en posición de sentado porque no podía echarme. Si yo me acostaba, no podía respirar. Y estando sentado, inclusive, se me regresaba todo. Estuve en doctores, pasé a gastroenterólogos, estuve en tratamientos y nada solucionaba nada. Tenía la presión alta, los triglicéridos altísimos, tenía pastillas para la presión, para los triglicéridos, para el colesterol, tenía hígado graso. Hermanos, cuando uno está en desobediencia y va en contra de las leyes que el Señor nos ha puesto a nosotros acá en la tierra, la naturaleza misma nos va a enseñar a nosotros con dolor que nosotros estamos yendo en contra de las leyes que el Señor nos ha dado. ¿Amén? La misma naturaleza nos va a mostrar. Yo recuerdo, hace 8 años, yo no podía memorizar un texto de la Biblia. Yo les estoy compartiendo algo personal de lo que a mí me sucedió. No podía ni siquiera abrir la Biblia porque mis ojos se cansaban. No podía dormir bien de noche. Era una condición muy difícil. Pero gracias a Dios, y gracias a su palabra, gracias a los libros del Espíritu de Profecía, gracias pude encontrar nuevamente que el Señor tenía planes para nosotros desde el Edén, con una dieta original. Nosotros tenemos libros como estos, los famosos libros rojos del Espíritu de Profecía, ¿verdad? Que nos hablan a nosotros y nos dan una guía clara. Y la conocemos como la luz menor que lleva a la luz mayor. Pero nosotros debemos ser obedientes. Un adventista del 7º día estudia el Espíritu de Profecía y estudia su Biblia. Juan el Bautista vino a esta tierra justamente ¿para qué? Para venir y preparar el camino ¿para quién? Para Cristo. Y él se consideraba como la luz menor que llevaba a la luz mayor. Y aquellos que rechazaron a Juan el Bautista, al profeta del Señor, terminaron rechazando ¿a quién? Jesucristo. Mis hermanos, mi consejo en esta mañana es para que todos abran los ojos a la palabra del Señor. La palabra del Señor es la vida que nosotros tenemos. ¿Saben? Un día, en el Edén, Adán y Eva, a raíz del pecado, ellos fueron sacados del Edén. Y ya no podían comer más del árbol de la vida. Y ya no podían ser más con vida eterna. Empezaron a ser finitos, sus años empezaron a ser reducidos. Pero un día la palabra de Dios nos dice que un día nosotros regresaremos al reino de los cielos y volveremos a comer del árbol de la vida. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Pero ¿qué nos garantiza que un día vamos a estar en el reino de los cielos comiendo nuevamente del árbol de la vida? ¿Saben? Este es nuestro árbol de la vida hoy en día. Si tú comes de este árbol todos los días,
te garantiza de que un día tú estarás en el reino de los cielos comiendo del árbol de la vida nuevamente. Mientras tanto, este es nuestro alimento. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a estudiar en esta mañana algo muy importante. Una de las profecías en la Biblia que nosotros deberíamos tener presentes cada día. Y voy a pedirles un favor. Busquen sus Biblias. ¿Todos tienen una Biblia a la mano? Amén. ¿Todos tienen sus Biblias? Amén. Mis hermanos, si no tenemos una Biblia a la mano, estamos, como decía nuestro hermano en la escuela sabática, ¿sin qué cosa? Sin armadura, sin espada, y estamos simplemente listos para ser devorados por los lobos. Debemos conocer nuestra Biblia. Así que voy a pedirles en esta mañana que abran su Biblia. ¿Saben? Les voy a compartir una experiencia. Hace poco estuve en una iglesia predicando y conversaba con mi hermano y le dije, y me contaban, me decía un hermano, me decía, nos mareamos con la Biblia realmente, ¿no? Tantos textos y no llega ya, no entiende nada, ¿no? Y estaba conversando con él, yo le decía a mi hermano, qué importante es que nosotros entendamos la palabra de Dios de la palabra de Dios. No mis pensamientos, no lo que yo pienso, lo que yo opino. Si yo me voy a poner a predicar aquí 1 hora y les voy a hablar, voy a abrir un texto y lo demás va a ser todas mis opiniones, ¿de qué hemos hablado al final? 98% de mis opiniones y casi 1% quizás de la palabra de Dios. Así que voy a pedirles en esta mañana, vamos a leer la Biblia. Agarren su Biblia. Si no tienen una Biblia física, aunque sea su aparato que tienen al costado. Pero les recomiendo que tengan una Biblia física para que la lean, la marquen, la memoricen. Así que ¿están todos listos? Amén. ¿Para acompañarnos esta mañana? Amén. Amén. Busquen en sus Biblias Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17 es un texto con el que vamos a trabajar en esta mañana. Cuando lo encuentren, dígame amén. Repito, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. ¿Amén? Amén. Lean conmigo, Apocalipsis 12, 17. ¿Qué dice? Y entonces el dragón se llenó de ira, ¿contra quién? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra en contra de ella, en contra de los descendientes del remanente de ella. ¿Los cuales son quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es algo que nosotros debemos entender bien claro. Los que guardan los mandamientos de Dios, que tienen el testimonio de Jesucristo. Y sabemos en la misma Biblia, en Apocalipsis 19, 10 nos dice que el testimonio de Jesucristo, ¿qué es? El espíritu de profecía. Mis hermanos, aquí en este texto que nosotros estamos viendo, Juan nos está diciendo a nosotros que el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. La iglesia. Eso yo creo que lo conocemos bien, ¿verdad? Y se fue a hacer guerra contra el remanente de los descendientes de ella. Nosotros en el texto del Apocalipsis, en el 12, 17, nos dice que aquí no hay mucha revelación respecto a cómo el dragón va a hacerle la guerra a los hijos de Dios, a los descendientes de la mujer. No está tan explicado aquí todo en detalle cómo el dragón va a hacerle esa guerra a sus hijos de Dios. ¿Se han imaginado ustedes cómo el dragón va a pelear contra los hijos de Dios? Vamos al texto de Apocalipsis 13:10. Vamos allá, Apocalipsis 13:11. En Apocalipsis 13:11 nosotros vamos a ver algo muy interesante. Y quiero que me acompañen ahí al ladito. ¿Amén? Amén. Apocalipsis 13:11. Lean conmigo. ¿Qué dice? Después vi una bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes ¿a qué? A un cordero. Y hablaba ¿como qué? Como dragón. Hermanos, aquí Juan vio una bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vamos a empezar poco a poco a trabajar. Quiero que estén conmigo en esta mañana porque ese es un estudio bíblico. ¿A cuántos les gusta dar estudios bíblicos? ¿Amén? ¿A muchos? Voy a traer este tema en esta mañana como que nadie de nosotros supiésemos nada de Biblia, ¿está bien? Así como que estaríamos frescos, porque imagino que también acá hay visitas. Así que vamos a hacer un repaso rápido. En Apocalipsis 13:11 nos dice, acá Juan, que vio una bestia que subía de la tierra. ¿Qué representa una bestia en la Biblia? ¿Qué representa una bestia en la Biblia? Una nación, ¿no es cierto? Una nación, un reino. ¿De dónde sacamos ese texto? Todo lo que decimos, recuerden, tiene que estar sustentado con un texto bíblico. Es bueno que hablemos nosotros Biblia.
Es bueno que nosotros todo lo que decimos tiene que, antes de contestar, ¿dónde está? ¿No es cierto? Daniel, me dice hermano, Daniel 7, vámonos al libro de Daniel, capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 2, vamos a empezar a leer a partir de allí. Daniel 7, capítulo 7, verso 2. ¿Lo tienen ahí a la mano? Amén. 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 Daniel 7, chapter 7, verse 2. Daniel 7, capítulo 7, empezando en el verso 2 y 3. ¿Están ahí? Lean conmigo. Y dice, y estaba yo en mi visión de la noche. ¿Qué dice allí? Y he aquí que los 4 vientos combatían sobre la gran mar. Verso 3. Y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra. ¿De dónde se levantaban? Dice, subían del mar. Algo interesante, ¿no? Estas 4 bestias diferentes la una de la otra, ¿de dónde están subiendo? Del mar. En Apocalipsis 13:11, ¿de dónde vio Juan que subió esta bestia? De la tierra. Algo. Vamos a ver ahí mismo, en Daniel 7, ahora verso 17. Ahí adelante nomás. ¿Qué dice? Y estas 4 grandes bestias que viste son 4, ¿qué cosa? Reyes que se levantarán en la tierra. Interesante, estamos viendo que las bestias, ¿qué cosas son? Reyes. Solo para confirmar, en Daniel 7:23, en el verso 23, dice, y la 4ª bestia que viste, ¿qué cosa será? ¿Un cuarto qué cosa? Un cuarto reino. Entonces, ahora sí, entendemos. Cuando Juan está viendo acá en Apocalipsis 13:11, y dice que se levanta una bestia de la tierra, estamos viendo que esta bestia, ¿qué cosa es? Un reino. Es una nación. En términos modernos estaríamos hablando que es ¿qué cosa? Una nación. ¿Estamos? ¿Me están entendiendo? Pero aquí en Apocalipsis 13:11 se está levantando de la tierra. Sin embargo, en Daniel 7 nos dice que estas 4 bestias, estos 4 reinos se están levantando ¿de dónde? Del mar. Y ahí en Daniel 7:2 dice que hay una gran conflagración de vientos que estaban combatiendo. Estos vientos que los 4 vientos que están combatiendo, quiere decir que estos reinos se levantan en medio de ¿qué cosa? De guerras, de luchas. Hermanos, ahora, pero se levantan del mar. ¿Qué quiere decir que se levantan del mar? Multitudes. ¿En dónde encontramos ese texto en la Biblia? Vamos a Apocalipsis 17:15. Vamos nuevamente al libro de Apocalipsis 17:15. Lean conmigo. Apocalipsis 17:15. A ver, y dice, y las aguas, ¿están allí? ¿Amén? Amén. Amén. Dice, y las aguas que viste donde se sienta la ramera, ¿qué cosas son? Multitudes, naciones, tribus y lenguas. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? La Biblia nos está diciendo aquí que las aguas, ¿qué cosas representan? Multitudes, naciones, tribus y lenguas. Por lo tanto, cuando Daniel ve que esta bestia se levanta de la tierra, quiere decir que es todo lo contrario a multitudes, a naciones, tribus y lenguas. Estamos viendo que esta bestia de Daniel 13:11 se está levantando ¿de dónde? De un territorio totalmente nuevo, un continente nuevo. Entonces, miren, ya vemos, la bestia representa una nación y se está levantando de la tierra, que representa ¿qué cosa? Un terreno totalmente nuevo, no poblado, o muy poco poblado. Todo lo contrario a multitudes. Ahora, pero en el texto dice Juan que vio una bestia que sube de la tierra y dice, tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Semejantes a los de un cordero. ¿De dónde sacamos la palabra cordero en nuestras Biblias? Vámonos a Juan 1:29. Juan 1:29, el libro de Juan 1:29. A ver, me imagino que acá todos los que les gusta dar estudio bíblico estarán emocionadísimos revisando estos textos, ¿verdad? Juan 1:29. ¿Qué nos dice Juan 1:29? Y en aquel momento Juan dice, vio ver a quién, a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, nosotros estamos viendo algo interesante. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que esta nación que se levanta de un lugar no poblado, pero dice tiene apariencia de cordero, quiere decir que va a actuar esta nación en forma de ¿qué? Cristiana. ¿Sí lo entiende? Esta nación va a actuar en forma cristiana, pero dice tiene 2 cuernos. ¿Qué representan los cuernos en la Biblia? Vámonos a Habacuc 3:4. Ese es un libro que casi nadie lo encuentra, ¿no es cierto? Vean en su Biblia Habacuc 3:4. A ver, ¿quién lee conmigo? Habacuc 3:4, que está ahí nomás, ya al final del Antiguo Testamento. Habacuc 3:4. ¿Qué dice allí? Dice, y el resplandor fue como la luz,
rayos brillantes salían de su mano y allí estaban escondidos su poder. ¿Es este? Así es. Miren, Habacuc 3:4 dice, y el resplandor salía como una luz y rayos brillantes salían de 12. En la versión de Reina Valera antigua dice, rayos brillantes salían de sus cuernos y el secreto de su poder estaba en ellos. Muchas versiones lo han traducido como rayos brillantes salen de sus manos, como lo tiene el hermano. Pero cuando ustedes vean la versión inclusive de la King James Version en inglés y la de español, dice, rayos brillantes salen de sus cuernos. Y el secreto de su poder está ¿en dónde? En sus cuernos. Cuando nosotros vemos que esta bestia tiene 2 cuernos, quiere decir que esta bestia tiene ¿qué cosa? Poder. Es una nación que se levanta de un lugar no poblado, que tiene poder, pero actúa como cristiana. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Cuando nosotros vemos en la Biblia, cuando hablamos de los cuernos, quiero que veamos algo interesante. En la Biblia nosotros vemos que los cuernos están representados como poder también. En el libro de Levíticos, nosotros vemos el trabajo que se hacía en el santuario, era un trabajo interesante. Era un trabajo excelente que el Señor había diseñado. Cuando el sacerdote oficiaba el sacrificio y se mataba al cordero, la sangre que recibía el sacerdote, él iba al altar de sacrificio, y en el altar de sacrificio, en las 4 esquinas del altar, ¿qué cosa había? 4 cuernos, y ponía la sangre en cada uno de los 4 cuernos. ¿Qué representaba eso? Representaba que había poder ¿en dónde? En la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Había poder en la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Luego el sacerdote agarraba con esa sangre y entraba al lugar santísimo, o al lugar santo. Cuando entraba al lugar santo, encontraba delante de él un incensario que tenía también 4 cuernos. Y la sangre también la ponía en la punta de los 4 cuernos. Y esa sangre, cuando se mezclaba con el incienso que se levantaba, representaba ¿qué cosa? El poder de las oraciones. Hay poder en las oraciones que nosotros hacemos también. Amén. Entonces estos cuernos están relacionados o dependen con quién estén relacionados. En el caso de Apocalipsis 13:11, dice que esta bestia que sale de la tierra tiene poder, o sea, está relacionado con la bestia. Pero actúa, ¿de qué forma? Oh, esta bestia, mis hermanos, actúa de una forma cristiana. Benévola. Es interesante cómo esta bestia va a actuar en una forma cristiana y benévola, y nosotros vamos a ver algunas características de Cristo, cómo esta bestia inclusive actúa con algunas formas que caracterizaban a Cristo. Vamos a ver aquí en Gálatas 5:1. Vayan al libro de Gálatas 5:1. La Biblia nos dice allí, Cristo había enseñado que nosotros actuáramos con la libertad. Dice, estéis pues, dice, firmes en la libertad con la cual yo, ¿qué cosa? Les he dado, por la cual sois libres. Gálatas 5:1 nos dice que una de las formas como el ministerio de Cristo tenía que ser, era ¿qué cosa? Dándonos ¿qué? Libertad. ¿No es cierto? Dice, pues, en la libertad que yo os he dado. Esta es una de las características de esta nación. Va a ofrecer ¿qué cosa? Libertad. También podemos ver en otro texto, solamente un texto más, para ver allí cómo esta nación se iba a comportar y que iba a tener una de las características cristianas que iba a ofrecer. Vamos a Lucas 20, Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20, verso 21 al 25, y nosotros vamos a ver algo interesante aquí. En Lucas capítulo 20, del 21 al 25, díganme amén cuando lo encontraren. Amén. Lucas 20, 21 al 25. Acá nosotros vamos a ver cuando a Cristo quisieron ponerle en una trampa, acá los fariseos, ¿no es cierto? Y dice, ¿están conmigo? Vamos a leer. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Le preguntaron al Maestro. Esta pregunta se le hicieron los fariseos a Cristo. ¿Por qué le hicieron esta pregunta? ¿Sabían ustedes que los fariseos odiaban dar su tributo? ¿Dar sus impuestos? ¿Por qué? Porque con el dinero que ellos daban, los romanos que los oprimían más. ¿No es cierto? Entonces le dijeron, si Cristo dice, ellos dijeron para sí, si Cristo dice, no les den tributos, entonces ¿qué iban a hacer ellos? Lo iban a denunciar a Cristo con los romanos y entonces él iba a ser, ¿no es cierto?, condenado como traidor del imperio. Y si Cristo decía, sí, denle impuestos, entonces ellos decían, mira, ¿sabes qué? Él está en contra de nosotros, no piensa como nosotros.
Así que no tenía por dónde. Y miren lo que responde Cristo acá, en el verso 23. Pero él, hablando de Cristo, dice, entendiendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme una moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron y dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, aquí nosotros vemos aquí en Lucas 20 el primer principio que el Señor muestra acerca de la separación de iglesia y Estado. Interesante, ¿verdad? Lo que es del César, dale a César, y lo que es de Dios, dale a Dios. El Señor muestra el primer principio de lo que es separación de iglesia y Estado. Esta nación que se levanta de un lugar inhóspito, con poca población, que actúa como cristiana, que da libertades, pero también tiene separación de iglesia y Estado. Es interesante, ¿verdad? Esta nación que nosotros estamos viendo, que tiene un poder de república y también tiene un poder de protestante, tiene los poderes separados. ¿Qué nación podrá ser en el planeta de la Tierra? A ver si alguien ya adivinó por allí. ¿Será difícil de adivinar? Estados Unidos de Norteamérica, no hay otra. No hay otra. Y es interesante porque nosotros vemos algo. En el verso de Apocalipsis 13:11 nos dice que esta nación que se levanta de la tierra, que es una bestia que se levanta de la tierra, que actúa con libertad, que actúa dándoles beneficios a todos, que tiene separación entre la iglesia y el Estado, no se mezclan, que habla en forma cristiana, iba a terminar hablando como ¿qué? Como dragón. ¡Wow! ¿Saben, mis hermanos? Al dragón le gusta hablar. La Biblia dice, va a hablar como dragón. Dentro de un poquito vamos a hablar quién es el dragón. Pero al dragón le gusta copiar lo que hace el cordero siempre. Siempre ha tratado de imitar lo que hace el cordero. Y el cordero, la Biblia nos dice que el cordero cuando venga aquí regirá las naciones también con su boca. Porque eso es lo que Cristo hace. Cristo cuando venga va a regir a todas las naciones también con su boca. Y así que el dragón dice, el cordero va a hablar con su boca, yo voy a también hablar con mi boca. Y eso es lo que Satanás siempre hace. Así que vámonos a Apocalipsis 19. Miren, Apocalipsis 19:3. Hay un texto muy importante que nosotros debemos revisar. Cómo aquí el dragón siempre quiere imitar al cordero. Apocalipsis 19:3. ¿Estamos bien hasta este momento? ¿Me están siguiendo? Amén. ¿Nadie se está durmiendo? Les recomiendo, para que no se duerman, manténganse en su Biblia. Apocalipsis 19:3. O 13, que diga. Apocalipsis 19:13. Amén. Amén. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Está hablando de Cristo. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Estamos hablando acá de nuestro amado Jesucristo. Amén. Verso 14. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Esto nos da una impresión de acá había una guerra, ¿verdad? Habían ejércitos, habían caballos. Ahora en el verso 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿De dónde sale la espada aguda? De la boca. De la boca de Cristo. El Señor cuando venga va a regir a las naciones con su boca. Ahora dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender algo bien claro aquí. La Biblia nos dice que Satanás o el dragón va a hablar. Esta nación que ya identificamos, los Estados Unidos de Norteamérica, dice que empezará a hablar como dragón. Quiere decir que empezará a haber un cambio en el corazón de los legisladores de este país. ¿Cómo habla una nación? ¿A través de qué? ¿De su noticiero o a través de sus leyes? A través de sus leyes. ¿Usted quiere saber cómo habla el país de El Salvador? Vaya y revise la constitución del país de El Salvador. ¿Quiere saber cómo habla el país de Irak? Vaya y revise la constitución de Irak. Los países hablan a través de sus legislaciones, a través de sus leyes. Y esta nación iba a empezar a hablar como dragón. Quiere decir que este país
empezará a establecer legislaciones que saldrán desde su propio Congreso. Legislaciones que saldrán ¿para qué? ¿Para oprimir a quién? Es interesante, no nos perdamos. En Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer y sus descendientes, y le fue a hacer guerra. Hermanos, no nos olvidemos que Satanás no le puede hacer nada ya a Jesucristo. Su oportunidad pasó. Pero la intención de Satanás es destruir ¿a quién? Al pueblo de Dios. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo, la fe de Jesucristo. Esa es la intención de Satanás. Ahora vamos a desenmascarar un poquito y vamos a entender quién es el dragón. ¿Quién es este famoso dragón del que estamos hablando? Apocalipsis 12:9. Busquen allí. Apocalipsis 12:9. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? A ver. ¿Lo tienen? Amén. Ahí está cerquita. Apocalipsis 12:9. Y entonces fue lanzado fuera ¿quién? El gran dragón. Dice, ¿qué cosa es él? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿No es cierto? Que engaña, dice, al mundo entero. Fue echado a la tierra y sus ángeles fueron echados ¿con quién? Fueron echados con él. Mis hermanos, Satanás es la serpiente antigua, es el diablo y es el dragón. ¿Sí entiende? ¿Está en la Biblia? ¿Lo tenemos claro? Esta nación iba a empezar a hablar como ¿quién? Como Satanás, como el dragón, como la serpiente antigua. ¿Y cuáles son las características que tiene el dragón? ¿Qué características tienen el dragón? ¿Cómo habla el dragón? ¿Quieren saber ustedes cómo habla el dragón? ¿Quieren saber? ¿Amén? Porque puede ser que de repente lo podemos escuchar y no saber que lo estamos escuchando. Yo creo que nos conviene saber cómo habla el dragón, ¿verdad? Para que cuando lo escuchemos paremos las orejas y decir, acá está hablando el dragón. Vámonos a Juan 8, capítulo 8, verso 44. Juan capítulo 8, verso 44. Vayan conmigo ahí. Juan 8, 44. ¿Qué nos dice la Biblia? Dígame amén cuando lo encuentren. Juan 8, 44. ¿Qué dice? ¿Amén? ¿Qué dice allí? Dice, vosotros, ¿qué cosa dice? Sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué cosa? Homicida desde el principio, porque en él no permanece la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿Por qué cosa es él? Porque es padre de mentira. ¡Wow! ¡Qué tremendo texto tenemos acá en la Biblia!, ¿verdad? ¿Identificamos ahora sí el lenguaje del dragón? Engaño, mentira, homicida. Otra palabra para homicida, ¿cuál sería? Asesino. Mis hermanos, cuando el diablo habla mentira. Cuando el dragón habla mentira. Es el mismo. Cuando el diablo habla, no se somete a la verdad, porque en él no hay verdad. Pero una de las cosas importantes, el diablo también es un asesino. El dragón es un asesino. Recuerden, el dragón que nosotros estamos viendo aquí, estamos viendo que cuando nosotros vemos que esta nación empezará a hablar como dragón, quiere decir que esta nación empezará a hacer planes. Y va a empezar de aquí y va a ser en forma global. Pero dice que cuando hable como dragón quiere decir que empezará a hacer planes a través de sus legislaciones, a través de sus leyes. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para exterminar, para asesinar ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Sí nos estamos entendiendo? Cuando el dragón empiece a hablar, lo va a hacer a través de ¿qué cosa? De legislaciones. Estas legislaciones van a estar diseñadas ¿para qué? Para exterminar al pueblo de Dios. Pero recuerden, el dragón no se somete a la verdad. Así que vamos a ver un poquito más cómo el dragón habla. Vamos a Jeremías. Busquen conmigo el libro de Jeremías 9:3. El libro de Jeremías 9. Vamos a ver una enseñanza muy interesante. Jeremías 9:3. Jeremías capítulo 9, verso 3. Busquen conmigo allí. Me dicen amén cuando lo encuentren. Capítulo 9, Jeremías capítulo 9, verso 3. Si lo tienen, dígame amén. 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 Dice Jeremías capítulo 9, verso 3, dice, tensan su lengua como arco. Miren, aquellos que hablan como el dragón, dice, tensan su lengua como arco para lanzar mentiras. Pero no son valientes para la verdad en la tierra,
porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Quiero preguntarles algo en esta mañana. Dice que aquellos que hablan como el dragón, tensan su lengua para hablar ¿qué cosa? ¿Verdad? Mentira. Ahora, dice tensan su lengua como un arco. ¿Ustedes han visto un arco? ¿Un arco y una flecha? Una pregunta. ¿El arco y flecha es un arma de largo alcance o de corto alcance? Largo alcance, ¿verdad? Mis hermanos, cuando esta nación empiece a hablar como dragón, va a empezar a poner legislaciones y leyes de largo alcance. ¿Sí nos estamos ubicando? Las leyes salen hoy, pero son de largo alcance. El objetivo está más allá. Vamos al verso 8 aquí adelante nomás. En Jeremías 9, verso 8. Miren lo que dice ahí adelante. ¿Estamos ahí? Dice, saeta afilada, ¿qué cosa es? La lengua de ellos. Engaño habla con su boca. Dice, engaño habla con su boca, habla paz con su amigo, pero dentro de sí pone, ¿qué cosa? Sus acechanzas. Hermanos, otra característica más del dragón acá. Otra característica más. Dice que habla con su lengua, ¿qué cosa? Paz. Pero atrás trae, como dice el hermano, engaño. Dice que aquí, ¿qué cosa dice? Saeta afilada de su lengua de ellos, engaño habla, pero dice con su boca habla paz con su amigo, pero atrás ¿qué cosa trae? Engaño. Mis hermanos, ustedes, quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en los últimos tiempos? Honestamente. ¿Puedo ver las manos? Quiero hacerle otra pregunta. ¿Cuántos están viviendo como que si estuviéramos en los últimos tiempos? Es más difícil levantar la mano, ¿verdad? Mis hermanos, estamos viviendo momentos en la historia donde realmente es difícil, muy difícil negar de que los acontecimientos que están sucediendo se están cumpliendo al pie de la letra de lo que había sido profetizado. Nosotros, por ejemplo, vemos aquí cómo esta nación empezó a hablar como dragón. ¿Recuerdan ustedes septiembre 11 de las Torres Gemelas? En cuestión de días, después de septiembre 11 de las Torres Gemelas, solo cuestión de días, se presentaron documentos de este alto en el Congreso y a puerta cerrada y a medianoche se firmaron todos los documentos. Como que ya lo hubieran tenido preparado ya. Y miren, ese fue el famoso Patriot Act. No sé si ustedes lo han escuchado, el Acta Patriota. Y el Acta Patriota fue un acta que se presentó al Congreso tan sencillo. No sé si ustedes recuerdan las palabras que dijeron en el Congreso. El presidente del Congreso al presentarlo dijo, nación de los Estados Unidos, el país completo, para poder salvaguardar nuestra seguridad y la seguridad de nuestros futuros hijos, hemos presentado esta Acta Patriota. Estaban hablando, ¿qué cosa? En paz, trayendo paz. ¿Y detrás qué cosa había? Detrás estaban, ¿qué cosa? Trayendo lo que dice el dragón, estaban trayendo mentiras. Porque detrás de que esa Acta Patriota, ¿qué cosa? Se empezó a remover los, ¿qué cosa? Las libertades de las personas. Los derechos. Muchas personas empezaron a perder sus derechos. Podían ser llevadas a la cárcel sin ni siquiera un juicio. Ahora te pueden investigar tus correos electrónicos. Ahora pueden escuchar lo que hablas. Mis hermanos, habla paz, pero atrás ¿qué cosa trae? Mentiras. El propósito es supuestamente combatir el terrorismo. Imagínense, ¿me están escuchando? El propósito es combatir el terrorismo. Pero Satanás está utilizando eso para combatir a quién en el futuro. ¿Recuerdan el arco? Es para combatir a los hijos de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a un texto aquí bien interesante. El diablo no se somete nunca a la verdad. Y eso lo vemos nosotros en Juan 17, 17. Busquen conmigo Juan 17, 17. Juan capítulo 17, versos 17. ¿Qué dice la Biblia allí? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿qué cosa es? Es verdad. Sabemos que cuando Estados Unidos empiece a dar leyes, mis hermanos, que salgan de la boca del dragón, dará legislaciones contrarias a la verdad de Dios. Porque Él nunca se somete a la verdad.
Juan 17:7 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra, ¿qué cosa es? Verdad. El dragón nunca se va a someter a la palabra de Dios. Nunca se va a someter a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a identificar que el dragón está hablando porque cuando habla no se somete a la palabra de Dios. Satanás nunca hablará en favor de los 10 mandamientos del Señor tampoco. Quiero preguntarles algo a ustedes. ¿Quién hizo el matrimonio? Dios. Es prerrogativa de Dios decir quién se casa con quién, ¿no es cierto? Y en el Génesis el Señor dijo qué cosa en el matrimonio, ¿quién se va a casar con quién? El hombre con la mujer. El Señor estableció eso desde el principio. El matrimonio lo diseñó Dios en el Génesis y dijo, se casará un hombre con una mujer. Mis hermanos, hace un par de años, la Corte Suprema de los Estados Unidos decretó de que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, sino puede ser entre un hombre y un hombre, una mujer, con todo lo que está arriba y todo lo que está abajo, cualquier cosa. Eso decretó la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo empieza a hablar el dragón? ¿A través de qué? De sus leyes. ¿Nos queda duda todavía que hay una palabra profética certera? ¿Están viendo ustedes que esta nación ya está hablando como dragón? Acuérdense, tenía cuernos como de cordero, actuaba como cordero, con libertades. Dígame una cosa, a partir de que se dio esta ley del tema de los homosexuales, ¿ustedes han visto gente que ha sido empezado a ser perseguida? ¿Han visto a alguien? ¿Han visto las noticias que llegan un par de parejas de homosexuales y llegan, le dicen a una señora, por favor háganos un pastel? Y la señora, como tiene sus principios en la Biblia, dice, yo no le puedo hacer ese pastel. La señora va, ¿a dónde? A la corte, pierde su negocio, la meten presa y le meten una multa todavía. ¿Están viendo cómo esta nación ya empezó a hablar como dragón? Una nación que nació con principios cristianos, con principios de libertad. Una nación que tenía semejanza a un cordero, quiere decir que iba a actuar como una forma cristiana. Empezó ya a hablar como dragón. ¿Sí lo están entendiendo? Amén. Esta nación que empezó a hablar como dragón, la sierva del Señor nos dice en el libro Hogar Cristiano, página 305, párrafo 1. Si quieren apuntarlo, es el Hogar Cristiano, página 305, párrafo 1. Elena G. White nos dice, y en la creación el Señor creó 2 gemelos. Primero, el matrimonio, y el otro, ¿qué cosa? El sábado. 2 gemelos inseparables, dice la sierva del Señor. Imagínense, yo y mi Biblia somos gemelos. ¿Está bien? ¿Sí me ven? Y somos inseparables. Si me atacan a mí, ¿a quién están atacando? A mi gemelo. Y si atacan a la Biblia, ¿a quién están atacando? A mí. Y en ese mismo orden, la sierva del Señor nos dijo que primero iba a ser atacado, ¿qué cosa? El matrimonio. Y inmediatamente después, ¿quién va a ser atacado? El sábado. ¿Tenemos duda todavía de que las cosas se están cumpliendo? ¿Están viendo que esta nación ya empezó a hablar como dragón? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que nosotros empecemos a identificar esto. Ahora, a partir de este momento yo quiero hablarles algo importante. Hemos visto cómo el dragón habla, quién es el dragón, cómo se va a comportar, cómo va a atacar al pueblo de Dios, cómo va a tratar de exterminar al pueblo de Dios con leyes de ahora preparadas hacia el futuro. Pero nosotros debemos estar establecidos en algo para que nosotros podamos sostenernos en el momento de prueba. ¿Estamos listos? Vámonos a 2 de Pedro 1:12. 2 de Pedro 1:12, la Biblia nos dice a nosotros algo muy importante donde debemos estar establecidos. 2 de Pedro 1:12. Vayan conmigo. Y cuando lo encuentren, díganme amén allí. 2 de Pedro 1:12. ¿Qué cosa nos dice? Por esto no os dejaré, ¿qué cosa dice? De recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Pedro está hablando allí, dice, miren, yo no les voy a dejar de recordar estas cosas, porque ustedes ya las saben, pero ¿sabes qué? Se las voy a recordar siempre. ¿Y qué cosa les dice ahí? ¿Estáis qué cosa? ¿Qué cosa dice? ¿Estáis? Estáis firmes, ¿en qué cosa? En la verdad
presente. Estad firmes en la verdad presente, mis hermanos. El dragón va a atacar al pueblo de Dios, pero si este pueblo de Dios no está firme, sólido en la verdad presente, ¿cuál creen ustedes que va a ser el resultado? Se los va a llevar de encuentro. ¿No es cierto? La Biblia nos dice, estad firmes en la verdad presente. ¿Qué cosa es verdad? Saben, hoy en día la verdad se ha perdido. Hoy en día la verdad está en las calles y se ha perdido. El justo reclama por la verdad y no la encuentra. Todo el mundo dice que la verdad es relativa. Cada uno tiene su propia verdad. ¿No han escuchado eso? Hasta en las escuelas se enseña eso. Es relativo, como tú piensas, esa es tu verdad, yo no me meto con tu verdad. Pero la Biblia de Dios dice, no, estad sólidos en la verdad presente. ¿Por qué? Porque la verdad es una. Vámonos a Deuteronomio 32:4. Miren allí, Deuteronomio 32:4. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio 32:4? Busquen conmigo allí. Si tienen una Biblia, vámonos a Deuteronomio 32:4. ¿Qué dice la Biblia? Deuteronomio 32:4 dice, ¿qué cosa? Él es la roca, está hablando del Padre. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. ¿Qué cosa es verdad? Dios es verdad. Si Dios es verdad, entonces nosotros tenemos una verdad sólida. Es más, vamos a buscar en Salmos 119, 142. ¿Qué dice allí? Salmo 119, 142. Saquémosle polvo a nuestras Biblias en esta mañana. Amén. Salmo 119, 142. Hermanos, yo no he venido a hablarles esta mañana de lo que yo creo. He venido a hablarles de lo que dice la palabra de Dios. Yo no veo televisión, no veo películas. Veo mi Facebook. Mi Facebook. Si ustedes me entienden. Este es mi Facebook. Esto es donde nosotros deberíamos poner nuestra vista todos los días. Solamente en la palabra de Dios. Satanás ha diseñado muchas cosas allá afuera para que ustedes se distraigan. Y cuando abran la palabra de Dios se les haga complicado. Y cuando se predica la palabra de Dios, les parezca aburrido. Pero yo estoy aquí para decirles, el Señor nos ha dado su palabra para salvarnos, mis hermanos. Este es nuestro pan de vida que nos garantiza comer un día, como dijimos al comienzo, nos va a garantizar a nosotros comer de ese árbol de la vida y vivir eternamente. Así que vámonos a Salmos 119, 142. ¿Qué cosa dice? Su justicia es verdad y su ley, ¿qué cosa es? Verdad. Hermanos, y ahí más adelante nomás. Salmo 119, 151, ¿qué cosa dice? Salmo 119, 151, ¿qué dice? Sus mandamientos, ¿qué cosas son? Son verdad. Salmo 19, 119, 151 dice, sus mandamientos son verdad. Mis hermanos, ¿nosotros tenemos verdad sólida? Busquemos ahí en Juan 14:6. ¿Qué dice? Juan 14:6. En el libro de Juan 14:6. Este es un texto muy conocido para todos. Juan 14:6. Yo soy el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos aquí, miren. Deuteronomio 32:4 nos dice, Dios es verdad. Salmos 119, 142 nos dice, su ley es verdad. Salmos 119, 151, sus mandamientos son verdad. Juan 14:6 nos dice, Cristo es verdad. Wow. ¿Qué más es verdad? Y del Espíritu Santo, Juan 16. Busquen ahí en Juan 16:13. ¿Qué nos dice la Biblia Juan 16:13? Ahí al ladito. Y Él cuando venga, ¿qué cosa los va a convencer de qué cosa? Cuando Él venga, dice, cuando venga el Espíritu de verdad. Os guiará a toda verdad porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Wow. Tenemos de que Dios es verdad. Su ley es verdad. Amén. Sus mandamientos son verdad. Cristo es verdad. El Espíritu Santo es verdad. Y Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Amén, mis hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando Pedro, en 2 de Pedro 1:12 le dice, estad pues solidificados en la verdad presente, les está diciendo que se solidifiquen ¿en qué cosa? En estas verdades. No hay una verdad relativa, es solo una sola verdad. La palabra de Dios.
el Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, la ley de Dios son la verdad. Algo que yo quiero entonces preguntarles en esta mañana, si dice, Pedro nos dijo, estad pues firmes en la verdad presente. ¿Qué querrá decir presente? Estad pues firmes en la verdad presente. La verdad de ahora. Mis hermanos, ¿saben ustedes? Cuando Pablo le está diciendo, estad firmes en la verdad presente, les está diciendo que hay algo mensaje para nosotros el día de hoy. Algo está sucediendo hoy que nosotros debiéramos estar al tanto. Cuando Noé, ¿recuerdan ustedes la época de Noé? ¿Cuál fue la verdad presente de Noé? El diluvio, ¿no es cierto? Noé le predicaba al mundo, entren al arca, sálvanse, porque viene un diluvio. Esa era la verdad presente para ellos y la gente se aburría de la verdad ya. Yo me imagino a Noé predicando después de 5 años, la gente ya sabía cómo empezaba su mensaje y cómo terminaba su mensaje ya. ¿Se imaginan? Y sin embargo, después de 120 años de predicarle lo mismo, ¿cuántos entraron al arca? Solo 8. ¿Cuál fue la verdad presente para los discípulos en la época de Cristo? Cuando Jesucristo estuvo con ellos, Él también les empezó a predicar una verdad presente para ellos, de importancia en ese momento. Y les decía, cuando ya iba a Jerusalén, me van a apresar, me van a golpear, me van a crucificar y voy a resucitar al tercer día. Me van a apresar, me van a golpear, me van a crucificar y al tercer día voy a resucitar. Y les decía eso, ¿para qué? Para que cuando sucedan las cosas, no los agarre, ¿qué cosa? Desprevenidos. ¿Y cuál es la verdad presente para nosotros? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Mis hermanos, ¿quieren escuchar la verdad presente? Vámonos a Apocalipsis 14, 1. Apocalipsis 14, verso 1. Dígame amén cuando lo encuentren. Apocalipsis 14, 1. ¿Qué dice Apocalipsis 14, 1? Dice, y entonces miré y aquí el Cordero que estaba de pie en el monte, ¿de dónde? De Sión. Y junto con él, ¿qué cosa? Dice 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de quién? De su Padre, escrito ¿en dónde? En sus frentes. ¿Qué representa el nombre de su Padre escrito en la frente? Quiere decir que tienen el carácter de Dios, mis hermanos. ¿Qué toma hacer esos 144,000? Mis hermanos, Juan vio a un pueblo que iba a estar de pie con el Cordero. ¿Amén? ¿Quieres ser tú parte de ese pueblo? ¿Qué toma ser parte de ese pueblo? Mis hermanos, debemos nosotros dedicar tiempo para pasar en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Juan, ahí en el verso 4, más adelante, Juan 14, 4 dice, ¿y estos 144,000 quiénes son? Aquellos que no se han contaminado ¿con quién? Con mujer, y dice que son vírgenes. Y una característica más, vean el verso 4. ¿Qué dice ahí en el verso 4 de sus Biblias? Apocalipsis 14, 4. ¿Qué dice? ¿Qué característica más? ¿Y siguen a quién? Siguen al Cordero de Dios donde quiera que va. Mis hermanos, es importante que nosotros entendamos esto. Ya vamos a terminar. Estos 144,000, este pueblo sigue al Cordero de Dios donde quiera que va. Ahora les pregunto, ¿el Cordero de Dios quién es? Jesucristo. Jesucristo, de acuerdo a Juan 14, 6 que vimos nosotros, Jesucristo es la verdad. Este pueblo sigue la verdad donde quiera que va. ¿Amén? ¿Sí nos entendemos? Este pueblo que se va a parar junto al Cordero en el monte Sión, sigue la verdad donde quiera que va. Sigue a Cristo donde quiera que va. Y para eso nosotros debemos saber dónde está Cristo en este momento. ¿Dónde está Cristo en este momento? Salud. ¿Dónde se encuentra? En el lugar, en el cielo, mis hermanos, se encuentra el lugar santo. ¿De dónde sacamos el texto? Vámonos a Romanos 8. Miren ahí, busquen conmigo Romanos 8, 34. Vamos a buscar en Romanos 8, 34. ¿Qué nos dice la Biblia en Romanos 8, 34? Vayan conmigo. 8, 34. Busquemos ahí en la Biblia, Romanos 8, 34. ¿Qué dice? Vamos a ver ahí, ¿qué dice? A ver si alguien me puede ayudar a leer. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. Amén. Hermanos, aquí nosotros vemos en Romanos 8:34 dice que Cristo está ¿dónde? ¿Muerto? Él resucitó y está ¿dónde? A la diestra del Padre. Y Él es el que intercede por nosotros. Qué importante que nosotros entendamos eso, ¿verdad? En este momento nuestra verdad presente es que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por mí. Vayan a Hebreos 8, capítulo 1. Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2. ¿Qué cosa está haciendo allí Cristo en el santuario? Miren lo que dice la Biblia. No me crean a mí, miren lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 8. Así dice. Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2 dice, así que la suma de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Amén. Esta es nuestra verdad presente, mis hermanos. Cristo está en el santuario y la Biblia nos dice acá en Hebreos que está en el santuario que no construyó ningún hombre, que Él mismo construyó. ¿Y qué hace allí? Está como sumo sacerdote intercediendo por ti y por mí en el santuario del cielo. Qué interesante, ¿verdad? Acá es donde todo se pone un poquito más interesante. Porque si Cristo está en el santuario, está intercediendo por nosotros. Para nosotros como adventistas del séptimo día deberíamos conocer estas verdades al pie de la letra. De adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Pero gracias al Facebook, gracias al YouTube, gracias a todos los programas que Satanás nos ha puesto delante, pasamos tiempo, perdiendo tiempo y no podemos estudiar la palabra de Dios. Y ni qué hablar de la música, de las novelas y las películas. Y entonces cuando se predica la palabra de Dios en la iglesia estamos más perdidos. Porque ahora nos predican con un texto y nos hablan una hora y nos hacen llorar y nos hacen reír y nos emocionan como si estaremos mirando una película. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es directa. La palabra de Dios, mis hermanos, es seria. Nuestras vidas están de por medio. La vida de nuestros hijos están de por medio. ¿Cómo podemos darnos el lujo de perder tiempo en cosas que nos van a hacer terminar perdiendo nuestras vidas y la vida de nuestros hijos y nuestras generaciones también? Cuando nosotros vemos acá que el Señor está en el santuario, nosotros tenemos que referirnos inmediatamente a Daniel 7, capítulo 7. Vamos a Daniel capítulo 7, versos 9 y 10. Ese texto lo debíamos conocer de memoria. Daniel 7. Vamos a ver. Daniel capítulo 7, versos 9 y 10. ¿Están allí? ¿Qué dice? Dígame amén cuando lo tienen allí. Amén. Daniel 7, 9 y 10, lean conmigo. ¿Qué dice? Estuve mirando hasta que fuesen puestos, ¿qué cosa? Unos tronos. Hasta ahí nomás. Dice, Daniel cuando vio esto, dice, estuve mirando hasta que fuesen puestos unos tronos. Se estaba armando un evento importante en el cielo, ¿verdad? Dice, estuve mirando hasta que fuesen puestos unos tronos y un anciano de días, ¿qué cosa vino? Dice, se sentó. Dice, cuyas vestiduras eran, ¿qué cosa? Blancas como la nieve y el pelo de su cabeza como ¿qué? Como blanca lana. Su trono como llamas de fuego y sus ruedas como fuego, ¿qué cosa? Ardiente. Delante de él salían, ¿qué cosa? Dice, un río de ¿qué? De fuego. ¡Wow! Y Daniel continúa mirando en su visión y dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros, ¿qué cosa fueron? Abiertos. Mis hermanos, esta es la verdad presente que nosotros debíamos estar conociendo el día de hoy. Daniel 8:14 nos dice hasta 2300 tardes y mañanas y entonces ¿qué cosa? Y el santuario será purificado. Mis hermanos, el evento que empieza acá en Daniel 7 es el evento que Juan está viendo. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Empezó un juicio investigador en el reino de los cielos. En el santuario que el Señor mismo construyó, empezó un juicio investigador. En las cortes celestiales se va a realizar y se está realizando en este momento un juicio investigador. El Padre y el Hijo están comprometidos investigando el carácter de aquellos que un día aceptaron la sangre del Cordero como su Salvador personal. Que aceptaron al Cordero a través de su sangre como Salvador personal.
El juicio investigador empezó ¿con quién? ¿Con los vivos o con los muertos? Con los muertos justos, mis hermanos. Aquellos que un día profesaron en esa sangre, fueron y mataron un corderito y creyeron de corazón de que esa sangre que se derramaba representaba a Cristo que iba a venir. Que hoy día no están. Están descansando en las tumbas, pero ¿qué cosa dice? Este juicio, el 22 de octubre de 1844, empezó justamente este juicio para ver el carácter de aquellos que un día aceptaron a Cristo como su Salvador personal. ¿Amén? ¿Y qué cosa se va a usar para juzgar? ¿Qué se usa para juzgar en una corte? Las leyes. ¿Qué leyes se van a usar en el santuario? Los 10 mandamientos, mis hermanos. Las leyes que el Señor va a usar para juzgar y ver si nosotros somos aptos o no para ir y pasar la eternidad con Él, es para ver si esas leyes van a ser los 10 mandamientos. El Señor manda a traer y dice, ¿está de acuerdo a la ley de los 10 mandamientos? Pero mis hermanos, nosotros no tenemos que andar sufriendo ni preocupándonos tanto si nosotros nos mantenemos en la verdad. Si nosotros guardamos los 10 mandamientos del Señor. El Señor ha provisto para nosotros al Espíritu Santo. Amén. Ha provisto al Espíritu Santo que es la verdad y nos va a ayudar a obedecer la verdad. ¿Hay un amén por eso? Amén. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos va a dar a nosotros la fuerza para obedecer la verdad si se la pedimos. Es tan sencillo como eso. El Señor está en este momento rogando con su sangre misericordia por la humanidad. ¿Creen ustedes eso? Mis hermanos, en este mismo momento el Padre y el Hijo están revisando nuestros casos. Probablemente en algún momento empiece el juicio de los vivos con nosotros. En algún momento. Pero en este mismo momento hay un juicio en el cielo. Y el Hijo está rogando, mis hermanos, misericordia al Padre por nosotros con su sangre. Amén. El Hijo está rogando en este momento. Mira a una muchacha que se llama Carmen y dice, Señor, por favor, Padre, dale un poco más de tiempo a Carmen. Yo sé que ella tiene un problema con la mentira. Por favor, mi sangre, por favor, dale tiempo a Carmen. Mira a un joven y dice, mire, Señor, este muchacho tiene problemas con su temperamento. Señor, por favor, intercede por él. Nosotros derramamos nuestra sangre por él. Pero quiero decirles algo muy triste. La misericordia de Dios no puede rogar para siempre. No rogará para siempre por el pecado. Llegará un momento donde todo habrá terminado. El juicio se habrá terminado. Todo juicio llega a un fin, llega a una conclusión. No debemos nosotros desperdiciar el tiempo que tenemos ahora. La misericordia de Cristo no rogará para siempre. Y quiero que vayan conmigo a este texto, el que leímos en la mañana. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis 15:8? Apocalipsis 15:8. Para terminar, lean conmigo. Solo un par de textos más. Apocalipsis 15:8. Es el texto que utilizamos para empezar en la mañana. ¿Lo tienen allí? Y dice así. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podría entrar ¿en dónde? En el templo, hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Mis hermanos, en el templo, de acuerdo a lo que nosotros estudiamos, en Hebreos 8, 1 y 2, está el Hijo y el Padre oficiando por ti y por mí. En este momento nosotros vamos y pedimos perdón por nuestros pecados. El Espíritu Santo en este momento toca nuestros corazones, nos arrepentimos y pedimos perdón, y el Padre y el Hijo están allí también trabajando por la salvación nuestra. En este mismo momento el Espíritu Santo, mientras pasan los minutos aquí, el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones, y en el cielo hay trabajo con nosotros. Hay un caso pendiente para cada uno de nosotros. ¿Alguno de ustedes ha estado en una corte un día? ¿No necesitamos nosotros un abogado que interceda por nosotros en la corte? Déjenme decirles algo. Todos nosotros tenemos un caso pendiente en la corte celestial. Y todos nosotros necesitamos un abogado. Todos. Pero un día, y escúcheme aquí, pero un día
Dice que el templo se va a llenar de humo porque nadie entrará más en el templo. Quiere decir, tú y yo podremos estar orando, podremos estar pidiendo y ya no habrá más intercesión por nosotros. Qué triste será ese día, ¿verdad? Porque el templo, dice la Biblia aquí, Juan vio que el templo se llenó de humo hasta que fuesen derramadas, ¿qué cosa? Las 7 plagas. Qué interesante que nosotros entendamos esto, mis hermanos. Porque nosotros necesitamos intercesión ahora y debemos aprovechar al máximo el trabajo que el Señor está haciendo para nosotros allí. Le voy a dar 2 textos más para terminar. ¿Me permiten? Vámonos a 1 Timoteo. Busquen en su Biblia 1 Timoteo 2.5. Miren lo que dice aquí. 1 de Timoteo 2.5. Está ahí nomás atrasito. 1 de Timoteo 2.5. Amén. 1 de Timoteo 2.5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mis hermanos, Cristo en este momento está mediando entre nosotros y el Padre. Dice, porque hay un solo mediador, no la Virgen María, no el cura de la iglesia. Dice, Jesucristo es nuestro mediador. Pero un día la Biblia dice que un día Él se va a quitar sus mantos, sus túnicas sacerdotales, como sumo sacerdote, se pondrá su vestidura de guerrero, de rey de reyes y señor de señores. Dice que dejará el incienso allí y entonces vendrá tiempos para esta tierra donde nosotros debemos haber acumulado pan, debemos haber acumulado aceite. Mis hermanos, ya no habrá más intercesión. Y aquellos 144,000 que se pararon, dice, al lado del Cordero sobre el monte de Sión, vivirán ese tiempo de tribulación sin intercesión alguna. Porque aprendieron a seguir al Cordero donde quiera que vaya. Por eso nosotros debemos ver ahora en nuestras Biblias el último texto que les voy a dar. Apocalipsis 22:11. Busquen ahí. Es el último texto por esta mañana. Apocalipsis 22:11. ¿Qué nos dice? Lean conmigo. Ya al final de la Biblia. Apocalipsis 22:11. ¿Qué nos dice? Vamos a leer todos juntos. Dice, el que es justo, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y el Señor dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué cosa? Para recompensar a cada uno según fuese su obra. Mis hermanos, ¿cómo nos va a encontrar el Señor cuando se termine el tiempo? Si nosotros estuviéramos en un lugar, por ejemplo, imagínense aquí que estamos en Winchester y solamente hay una laundry, un lugar donde se lava ropa, ¿verdad? Imagínense que hay una laundry donde todos la semana, los días, la gente va, todos nosotros vamos y lavamos nuestra ropa allí. Pero imagínense que pasa mi hermano Moisés y dice, hermano Jeffrey, he pasado por ahí y dice, la laundry se cierra en 30 días. Y no hay más laundry para lavar ropa. ¿Cuál sería la actitud de nosotros? ¿Seguiríamos ensuciando nuestra ropa así nomás? Eso es lo que va a suceder, mis hermanos. Eso es lo que va a suceder. Hoy en día nos damos el lujo de pecar y pecar y pecar, porque bueno, Cristo te intercede, Cristo nos perdona, Cristo nos perdona. Mis hermanos, estamos jugando con el pecado. Y ese es el pecado de presunción. Quiere decir pecar sabiendo que lo que estamos haciendo está mal, pero ¿sabes qué, Señor? Después me arrepiento. ¿No es cierto? Sabiendo que el estómago está lleno, ya no hay más para entrar y agarro y me meto una cucharada más a la boca. ¿No es cierto? Sabiendo que lo que voy a decir está mal. Estoy mintiendo, pero digo, es necesario salir de esta situación ahorita. Mañana me arrepiento. Mis hermanos, llegará el momento en que solamente aquellos que hayan aprendido a vivir bajo la palabra del Señor, hayan aprendido a vivir dependiendo 100% del Señor, obtendrán victoria sobre el pecado antes de que se termine el tiempo, porque cuando se termine el tiempo no habrá más lavandería. No sé si me dejo entender. Hoy en día se está diciendo que no, vamos a pecar hasta que venga Cristo. Eso no es de la Biblia, mis hermanos.
Porque si usted está pecando cuando el tiempo terminó, lo primero que va a hacer va a abrir sus ojos en la segunda resurrección. Mis hermanos, nosotros hoy en día, ¿cuántos de aquí trabajan en construcción? O han trabajado por lo menos con el concreto. ¿Saben cómo funciona el concreto, verdad? El concreto tiene 2 etapas. ¿No es cierto? La etapa de amoldelación, de moldeamiento, y la etapa de ¿qué? De solidificación. ¿No es cierto? Cuando usted vacía el concreto en la forma que quiera, el concreto se forma, pero se empieza a secar. Ahora piense conmigo un minuto para terminar. El Señor ha vaciado un concreto en cada uno de nuestros corazones. Y el Espíritu Santo está viniendo constantemente a ti y a mí y viene a moldear ese concreto. Para que nosotros llegamos a ser moldeados de acuerdo a la imagen y semejanza de nuestro Creador. ¿Sí me dejo entender? Pero ese concreto poco a poco se está secando. Si tú no dejas que el Espíritu Santo venga y te moldee, y si tú pasas siendo moldeado frente al Facebook, frente a las películas, frente a la música, frente al televisor, o cualquier cosa que Satanás te está distrayendo por lo que no entiendes la Biblia y no lees la Biblia, tu concreto también se está secando. Pero no se va a secar de acuerdo a la imagen y semejanza de Cristo. Se va a solidificar por la eternidad y te despertarás en la segunda resurrección. Y no tendrás ni siquiera algo que decir en ese momento, porque el Señor te va a mostrar todas las oportunidades que tuviste para aceptar la palabra de Dios. Te va a mostrar que un día como hoy, ¿qué cosa es? Febrero 10. Se te predicó la palabra de Dios y tú la escuchaste, pero la rechazaste. O fuiste como la parábola de la semilla que cayó en la tierra, ¿no es cierto? No profundizó y se vinieron las aves y se la llevaron. O echó poquita raíz y después fue secada. Porque le apretaron las piedras, le apretaron ¿qué cosa? Sus costumbres, le apretaron ¿qué cosa? Sus amigos. Para los jóvenes. Yo les digo a los jóvenes, ¿sabes qué? Pasen tiempo en la palabra de Dios. Pasen tiempo en la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy en día estamos escuchando de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de amenazas de ley dominical, de amenazas y persecuciones a los hijos de Dios, de leyes que están saliendo constantemente. ¿Saben? En el libro de Levíticos, en el santuario, el sacerdote cuando entraba con una túnica que en la parte de abajo, ¿qué cosa tenía? Unas campanillas. Y cuando el sacerdote ingresaba al santuario, todo el día de expiación, era un día al año, todo el campamento estaba en silencio. ¿Se imaginan? Miles de personas en silencio absoluto, escuchando las campanillas del sumo sacerdote, cuando entraba a oficiar hasta el lugar santísimo. Era el día de la expiación. Y ellos escuchaban cómo entraba y las campanillas se iban alejando y encontraban. Y de repente había silencio y ellos estaban muy atentos porque de repente algo había pasado con el sumo sacerdote. Pero de repente el sumo sacerdote empezaba a salir del lugar santísimo. Y ellos escuchaban que sonaban y sonaban y sonaban las campanillas. ¿Saben lo que dice la sierva del Señor? Esas campanillas son el tipo de los eventos que van a suceder en nuestros tiempos. ¿Estamos escuchando ya las campanillas? ¿Los desastres? ¿Estamos escuchando las leyes? ¿Estamos escuchando la voz del dragón? Mis hermanos, el sumo sacerdote, nuestro amado Cristo, está por salir del lugar santísimo. Y nosotros todavía estamos jugando con el pecado. Es importante que nosotros entendamos que el tiempo se está terminando y el sumo sacerdote ya está saliendo. Yo les ruego que se sometan a la palabra de Dios. Que estudien la palabra de Dios. Que memoricen la palabra de Dios. Porque llegará un tiempo inclusive que no tendremos este libro a la mano. ¿Cuántos se comprometen esta mañana? Quiero verlos de pie, aquellos que se comprometen, que van a estudiar la palabra de Dios sinceramente y aprovechar el tiempo ahora más de lo que han hecho. Amén. 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 Solo para decirles algo. ¿Ven ustedes este libro? ¿Se lo pueden leer? ¿Cuántos han leído este libro? Si no lo han leído, les voy a alentar a que lean este libro, Conflicto de los Siglos. Lo que hemos predicado en esta mañana está también aquí.
La sierva del Señor nos lo dice con mayor claridad. Las profecías se están cumpliendo, mis hermanos. El Señor viene pronto. Y nosotros necesitamos tomar una decisión sólida. Es tu decisión y es mi decisión personal buscar al Señor. Él está con los brazos abiertos. Y el Señor nos dice, vengan a mí y sean limpios, que mi sangre los limpia de todo pecado. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por tu verdad. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por Cristo. Te agradecemos por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tus mandamientos. Gracias porque tú has puesto, Señor, en tu palabra las marcas, como decía mi hermano, Señor, en esta mañana, como hablaba la lección de esta mañana. Las marcas para que nosotros no nos perdamos. Gracias, Señor, porque en este mismo instante, ahora que estamos orando, Señor, tú estás en el cielo con el Padre, intercediendo por nosotros, trabajando por nuestra salvación. Gracias, Señor, por eso. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que está trabajando en nuestras mentes y en nuestras almas en este momento, para que tomemos una decisión por ti, Padre amado. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Aquellos que han tomado su decisión y se han puesto en pie, Señor, para poder seguir al Cordero donde quiera que vaya. Y puedan estar un día, Señor, con los 144,000, si es tu voluntad, Señor, parados al lado del Cordero, con tu nombre inscrito en la frente, Señor. Tener el carácter de Dios es lo que nosotros queremos y buscamos cada día. Ayúdanos, Señor, a buscarte. No lo podemos hacer solos, Señor. Te necesitamos a ti. Pero ayúdanos también, Señor, a tomar las decisiones y dejar de lado las cosas que están haciendo, Señor, asfixiar nuestra vida espiritual, que están estrangulando nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos a dejarlas de lado. Ayúdanos, Señor, a fijarnos en ti. 2 Corintios 3:18 nos dice que al observarte nosotros vamos a cambiar. Solamente podemos cambiar al estar delante de ti, al observarte a ti, al mirarte a ti. Ayúdanos a dejar de mirar, Señor, las cosas de este mundo. Ayúdanos a dejar de mirarnos en el espejo en todo momento, Señor, y a mirar a Cristo en todo momento. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dejado. En los pequeños momentos, Señor, donde a veces nos distraemos, ayúdanos, Señor, a meditar en ti. Mientras manejamos, ayúdanos a memorizar un texto bíblico. Mientras nos bañamos, ayúdanos, Señor, a memorizar un texto tuyo. Son en los pequeños momentos donde, Señor, Satanás toma control a veces de nuestras mentes. Ayúdanos a alejar todo tipo de cosas que nos aleja de ti, Señor. Te necesitamos hoy más que nunca. Y gracias por la verdad presente que tenemos, Señor, con el mensaje de los 3 ángeles que tú nos dejaste. Señor, es momento de temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar al que hizo los cielos y la tierra y las aguas y las fuentes de las aguas, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, sálvanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo, sin merecerlo. Amén.